A veces, el lugar que debería ser nuestro refugio se convierte en el mismo infierno. La sangre no siempre protege. A veces, es lo que más duele. Muy buenos días, mis queridos. Les habla la abuela Geraldine, con mis 78 años bien vividos. Este cabello blanco carga historias que muchos no creerían. Estoy sentada en mi porche, en el campo de Kentucky, con mis cuentas de oración entre las manos, mientras las chicharras cantan en los viejos robles de mi patio. Antes de empezar este difícil viaje, quería compartir un pequeño secreto con ustedes. El equipo de Grandparents Tales está haciendo un nuevo sorteo de $500 solo para quienes estén viendo este vídeo. Participar es muy fácil, solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita, darle un me gusta al vídeo y comentar desde qué ciudad lo están viendo, cuántos hijos o nietos tienen, o cualquier dato personal que quieran compartir para entrar al sorteo. Me emociona mucho leerlos y saber desde dónde me escuchan. Volvamos a 1957. Yo tenía apenas 8 años. Nací en una pequeña granja pobre en el interior de Kentucky, en pleno corazón de los Apalaches. Nuestra casa era de troncos toscamente cortados, con piso de tierra, sin electricidad ni agua corriente. El baño era una letrina de madera en el patio, con un simple agujero en el suelo. Nos bañábamos en una palangana con agua del arroyo que pasaba cerca. Éramos muchos. Mi padre, mi madre y 11 hijos. Yo era la segunda más pequeña. Mi padre trabajaba la tierra, sembraba maíz, frijoles y papas. Todo era para nuestro propio consumo. Si sobraba algo, lo vendía en el mercado del pueblo, que quedaba a unos 8 kilómetros de casa. Caminábamos hasta allí cargando los sacos en la espalda. Mi madre trabajaba como lavandera para las familias más acomodadas de la zona. Salía temprano con un bulto de ropa en la cabeza y volvía al atardecer. A pesar de todas las dificultades, tengo algunos buenos recuerdos de esa época. Jugaba con mis hermanos menores bajo los manzanos, hacía muñecas con hojas de maíz, atrapaba pececillos en el arroyo. La comida era sencilla. Pan de maíz con verduras, frijoles con harina de maíz, y de vez en cuando, un trocito de cerdo salado si teníamos suerte. Pero gracias al esfuerzo de mis padres, nunca pasamos hambre. Mi educación fue muy limitada. Iba a la escuela cuando podía, en una aula improvisada dentro de la iglesia local. Aprendí a leer, a escribir y a hacer cuentas básicas, pero a los 9 años tuve que dejarlo para ayudar en casa. Cuidaba a mis hermanos pequeños, trabajaba en el campo, y acompañaba a mi madre a lavar ropa en el río. Todo cambió cuando murió mi padre. Yo tenía 10 años. Lo mordió una serpiente cabeza de cobre mientras trabajaba en el campo. No hubo tiempo de llevarlo al hospital del pueblo. Murió allí mismo, en los brazos de mi madre y de mi hermano mayor, Sebastián, que tenía 19 años. Con la muerte de mi padre, Sebastián se convirtió en el hombre de la casa. Ya trabajaba como albañil en el pueblo, ganando algo de dinero, pero no era suficiente para mantenernos a todos. Mi madre empezó a trabajar el doble, lavando ropa desde la mañana hasta la noche. Mis otros hermanos mayores, Anthony, de 17, Joseph, de 16, y Francis, de 15, también tuvieron que buscar trabajo. La casa se volvió más silenciosa sin mi padre. Era un hombre duro, como la mayoría de su época. Pero jamás nos levantó la mano. Había respeto, ¿saben? Con él, había orden. Pero cuando se fue, todo empezó a desmoronarse. Sebastián comenzó a beber. Volvía tarde, oliendo a whisky. Gritaba, sobre todo a mi madre. La pobre mujer, ya agotada de tanto trabajar, bajaba la cabeza y aguantaba. Creo que tenía miedo de enfrentarlo. Miedo de perder lo poco que él todavía aportaba. Cuando cumplí 12 años, empezó todo. Una noche, mi madre se había quedado a dormir en casa de una de sus patronas, que estaba enferma y necesitaba cuidados. Yo dormía en la misma habitación que mis 2 hermanas mayores, Mary, de 14, y April, de 13, y mi hermanito menor, Peter, de 6 años. Me despertó una mano tapándome la boca. Era Sebastián. Olía a whisky, sudor y tabaco. Sus ojos tenían un brillo extraño que todavía hoy me estremece al recordarlo. Si gritas, le hago daño a Peter, me susurró al oído. Y entonces pasó. No voy a entrar en detalles sobre lo que hizo. Pueden imaginarlo. Una niña de 12 años sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Dolió. Mucho.
No solo el cuerpo. El alma. Cuando terminó, me dijo: esto queda entre nosotros. Si se lo cuentas a alguien, nadie te va a creer. Y será peor. A la mañana siguiente, no pude mirar a los ojos de mi madre cuando regresó. Sentía vergüenza, miedo, confusión. Pensé que había sido algo de una sola vez, que estaba borracho, que había hecho algo horrible, pero que no lo repetiría. Me equivoqué. La semana siguiente volvió a pasar. Y después otra vez. Siempre de noche. Siempre con la misma amenaza. Siempre con el mismo dolor. Después de unos meses, empecé a notar que mi hermana Mary también actuaba extraño. Lloraba sin razón. No quería quedarse sola en casa. Un día, la vi lavando a escondidas unas sábanas manchadas de sangre. Fue entonces cuando lo entendí. No me estaba pasando solo a mí. Sebastián también le estaba haciendo eso a ella. Una vez, intenté hablar con mi madre. Reuní valor después de una noche especialmente dolorosa. Mamá, Sebastián me está haciendo cosas malas por las noches, le dije en voz baja, mientras la ayudaba a colgar la ropa. Ella se detuvo. Miró al horizonte como si se perdiera en él durante una eternidad. Luego se volvió hacia mí y dijo: mejor tú que yo, niña. Así son los hombres. Aprende a aguantarlo en silencio. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Mi propia madre lo sabía. Y no iba a hacer nada. Tal vez por miedo. Tal vez porque dependía del poco dinero que él traía. Tal vez porque ella misma había vivido algo parecido. Nunca lo sabré con certeza. El tiempo pasó, y la situación solo empeoró. Cuando tenía 13, Anthony, mi segundo hermano mayor, empezó a hacer lo mismo. Debió de ver lo que hacía Sebastián y pensó que él también podía. Luego fue Joseph. Después Francis. Cuando cumplí 14, ya había sido abusada por 4 de mis hermanos mayores. Y cada uno, cuando comenzaba, decía lo mismo. Si ya lo haces con los otros, conmigo también lo harás. Como si yo tuviera opción. Como si fuera mi culpa. Cuando lloraba o intentaba resistirme, me golpeaban. Cachetadas, puñetazos, jalones de pelo. Aprende a no quejarte, decían. Las mujeres deben quedarse calladas. Tenía marcas por todo el cuerpo, pero nadie preguntaba. En la escuela, cuando aún iba, inventaba historias de caídas, accidentes. Creo que la maestra sospechaba, pero en aquellos tiempos nadie se metía en asuntos de familia. Y en casa todo iba a peor. Sebastián perdió su trabajo de albañil por culpa del alcohol. Anthony empezó a meterse en juegos de apuestas. Joseph fue arrestado por pelearse en una tienda. Francis también se volvió alcohólico. El peso de mantener el hogar cayó aún más sobre mi madre, que ya se estaba enfermando de tanto trabajar. A los 15, intentaba estar fuera de casa lo máximo posible. Acompañaba a mi madre a lavar ropa, me ofrecía para hacer entregas en el pueblo, cualquier cosa con tal de no estar allí cuando mis hermanos regresaran. Pero no siempre funcionaba. Con el tiempo, empezaron también los otros hermanos. Paul, Joaquim, Benedict, Gerald, uno por uno, como si fuera su derecho, como si yo fuera una cosa que podían usar. Hasta el día de hoy, no entiendo cómo seres humanos, personas con tu misma sangre, pueden hacerle eso a una niña. Mis hermanas también sufrieron. Mary intentó huir una vez, pero la trajeron de vuelta. April se casó muy joven, con apenas 14 años, con un hombre de 40, solo para escapar de la casa. Pero fue de un infierno a otro. Su esposo también era violento. Fue en esa época que empecé a ir a la iglesia del pueblo. No porque tuviera mucha fe en Dios en ese momento. ¿Cómo tenerla, con todo lo que pasaba? Pero era un lugar donde me sentía a salvo por unas horas. Nadie me tocaba en la iglesia. Nadie me hacía daño. Me sentaba en la última banca y me quedaba ahí en silencio hasta que tocaba regresar. El sacerdote, un anciano llamado Padre Anthony, notó mi presencia constante. Un día, después de misa, se acercó a hablarme. «Hija mía, te veo aquí todos los días. ¿Está todo bien en casa?» Estuve a punto de contarle todo. A punto de gritar la verdad entera. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo a lo que me harían mis hermanos si se enteraban de que hablé. Así que solo sonreí y le dije que todo estaba bien. Que me gustaba la paz de la iglesia.
A los 16, mi vida ya era una pesadilla sin fin. Cada día era igual. Trabajar, sufrir, llorar a escondidas, rezar por un milagro que no llegaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi menstruación, que nunca había sido muy regular, llevaba más de 2 meses sin aparecer. Mi cuerpo estaba cambiando. Mi estómago, siempre plano de tanta privación, empezaba a mostrar una pequeña curva. Estaba embarazada. Y lo peor, no tenía idea de quién era el padre. Podía ser cualquiera de mis 8 hermanos que abusaban de mí con regularidad. Intenté ocultarlo todo lo que pude. Usaba ropa suelta, me apretaba el vientre con bandas. Pero a los 5 meses ya era imposible disimularlo. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta. ¡Tú! Gritó, dándome una bofetada que me tiró al suelo. Te andas ofreciendo. Y ahora vas a traer otra boca más que alimentar. Intenté explicarle que no fue mi elección. Que fueron mis propios hermanos. Pero no quiso escuchar. Tal vez era más fácil culparme que enfrentar la verdad horrible sobre el hijo que había criado. Cuando mis hermanos se enteraron, la reacción fue aún peor. Seguro te acostaste con algún hombre del pueblo. Decían. Ninguno admitió lo que me habían hecho. Delante de los demás fingían repulsión, indignación. Como si no fueran ellos los que, en el silencio de la noche, venían a mi colchón. Durante el embarazo, al menos, cesaron los abusos. Tal vez por miedo a lastimar al bebé. O porque un cuerpo embarazado ya no despertaba el mismo interés. Pero las humillaciones aumentaron. Como si yo hubiera cometido el peor de los pecados, cuando en realidad, era la mayor víctima de esa casa. Y así pasé los meses del embarazo. Trabajando duro, incluso con la panza creciendo, comiendo las sobras que me daban, durmiendo en un rincón de la cocina porque ya no me dejaban compartir habitación con los demás. Sola. Asustada. Con un hijo creciendo dentro de mí. Un hijo que, a pesar de todo, empecé a amar. La única persona en el mundo que era verdaderamente mía. Dios mío, qué difícil es recordar todo esto. Pero necesito contarlo. Necesito que sepan que estas cosas pasan. Que hay infiernos escondidos dentro de casas que desde afuera parecen normales. Quizás mi historia ayude a alguien que esté pasando por algo parecido a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Ay, mientras recuerdo las cosas que viví en aquella pequeña cabaña de troncos, pienso en toda la gente que debe estar viendo esto desde lugares tan distintos. Algunos quizás desde casas cómodas en la ciudad. Otros, desde zonas rurales como la mía. Cada uno con su historia. Cuéntenme en los comentarios desde dónde están viendo a esta abuela. Eso me ayuda a sentir que no estoy sola en este viaje de compartir mi vida con ustedes. Y no olviden dejar un me gusta, ¿de acuerdo? Cada like es como un abrazo que recibo, y que calienta el corazón de esta abuela. Así fue mi infancia y mi primera adolescencia. Una niña que debería haber estado jugando, estudiando, soñando con el futuro, pero que vivió una pesadilla diaria en manos de quienes debieron protegerla. Y lo peor, aún estaba por venir. El nacimiento de esa criatura inocente estaría marcado por una crueldad que, incluso ahora, tantas décadas después, me hace llorar al recordarla. Mi vientre crecía cada día, como un reloj marcando el tiempo de una condena. Los últimos meses del embarazo fueron los más solitarios de mi vida hasta ese momento. Mi familia me trataba como si tuviera una enfermedad contagiosa. A la hora de comer, yo era la última, con lo que quedaba. Y en el trabajo, nadie aligeraba mi carga. Incluso con 8 meses de embarazo, seguía cargando cubos de agua del arroyo, restregando ropa en la tabla, ayudando en la cosecha. Para entonces ya era 1965. Veía pasar a otras chicas de mi edad por el camino, yendo a la escuela, algunas con novios, soñando con casarse. Mientras tanto, yo cargaba dentro no solo un bebé, sino un secreto que me consumía por dentro como un fuego lento. El único lugar donde encontraba algo de consuelo seguía siendo la iglesia. Iba en secreto cuando podía, usualmente antes del amanecer, mientras todos dormían, o al caer la tarde, diciendo que iba a buscar leña. Me sentaba en la última banca y oraba. No sabía exactamente por qué. Tal vez por un milagro. Tal vez solo por un final a tanto sufrimiento, fuera cual fuera. El padre Anthony seguía observándome con esos ojos amables que parecían ver más allá del alma. Geraldine, me dijo una vez cuando me encontró llorando después de misa.
Pase lo que pase, Dios no te ha abandonado. Y yo tampoco. Estuve a punto de contárselo todo ese día. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, listas para salir. Pero entonces recordé las amenazas de mis hermanos, el desprecio de mi madre, y la criatura que pronto dependería solo de mí para sobrevivir. Me tragué las lágrimas y las palabras. Agradecí al sacerdote por su bondad y volví a casa. A ese infierno que llamaba hogar. Recuerdo que ese invierno fue especialmente duro en Kentucky. Las noches frías eran aún más difíciles porque me hacían dormir en el suelo de la cocina, con solo una manta delgada. Mi cuerpo dolía por el trabajo pesado y el embarazo avanzado. Mis pies se hinchaban tanto que apenas podía usar los viejos zapatos que tenía. Fue en una de esas noches heladas que escuché una conversación que me heló la sangre más que el viento colándose por las grietas de las paredes de tronco. Mis hermanos mayores, Sebastián y Anthony, estaban hablando en el patio, cerca de la ventana donde yo yacía acostada. Cuando nazca esa criatura, tenemos que deshacernos de ella, decía Sebastián, con la voz alterada por el whisky. Si alguien se entera de que la niña tuvo un bebé, empezarán las preguntas. Decimos que nació muerta, sugirió Anthony. La enterramos en el bosque y ya está. Abracé mi vientre con fuerza, como si pudiera proteger a mi bebé de esas palabras horribles. En ese instante, tomé una decisión. Haría lo que fuera por salvar a esa criatura. Era la única persona en el mundo que era realmente mía. La única que no me había hecho daño, la única que no me había traicionado. El tiempo pasaba, y yo trataba de pensar en un plan. Huir. ¿A dónde? Sin dinero, sin documentos, sin nadie que me ayudara. ¿Cómo iba a sobrevivir en la calle con un recién nacido? ¿Pedirle ayuda al sacerdote? ¿Y si mis hermanos se enteraban y cumplían sus amenazas antes de que pudiera escapar? Empecé a esconder pequeñas cosas. Un trozo de pan aquí, unas monedas allá, una muda de ropa. Me estaba preparando lo mejor que podía para cuando llegara el momento del parto, y para proteger a mi bebé, aunque no tenía idea de cómo lo lograría. Mi madre en ese tiempo parecía haber envejecido 20 años. El trabajo duro, la pobreza, los hijos problemáticos, todo eso le había drenado no solo la fuerza, sino la humanidad. Me miraba como si fuera una extraña, no la niña que ella misma había traído al mundo. A veces tomaba su rosario y murmuraba oraciones, mirando mi vientre con una mezcla de asco y resignación. Parirás en el cobertizo cuando llegue el momento, dijo una noche con frialdad mientras yo me quejaba de dolor en la espalda. No quiero sangre ni porquería dentro de la casa. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Parir como un animal, sola, entre paja sucia? ¿Eso valía yo para ella? Pero no tenía opción. No tenía voz para protestar. Solo asentí y tragué una humillación más. Los días pasaban y sentía que el momento se acercaba. La bebé se movía más y más, como si también quisiera salir de ese lugar. O tal vez percibía mi miedo, mi angustia, y trataba de consolarme como podía. Una noche me despertó un dolor distinto, más profundo, como si algo desgarrara mi cuerpo desde dentro. Traté de no gritar, de no hacer ruido. Me levanté con dificultad y salí al patio. La luna llena iluminaba el camino hacia el cobertizo abandonado. Los cerdos se habían vendido meses antes, cuando el dinero escaseaba aún más. El suelo era de tierra apisonada, mezclada con paja vieja y excrementos secos. El olor era nauseabundo. Las paredes de madera dejaban pasar el viento helado de julio. Fue allí, sola en la noche, donde me preparé para traer a mi hija al mundo. Los dolores aumentaban, llegaban en oleadas cada vez más seguidas. Me mordí un trapo para no gritar. Apreté las manos contra la paja sucia, buscando algo a que aferrarme mientras mi cuerpo hacía ese trabajo natural, pero aterrador. No sé cuánto tiempo estuve allí, entre contracciones insoportables y momentos de puro agotamiento. Probablemente horas. El cielo empezaba a aclararse cuando sentí la urgencia de empujar. Sin nadie que me guiara, seguí el instinto de mi propio cuerpo. Y entonces, en un momento de dolor indescriptible seguido por un alivio repentino, mi bebé resbaló al mundo, a ese cobertizo inmundo, a una vida que yo no sabía cómo proteger. Era una niña. Pequeña, rojiza, cubierta de esa sustancia blanca con la que nacen los bebés. Y, lo más importante, estaba viva. Lloró. Un llanto débil que me llenó de terror.
Si alguien la oía. Con manos temblorosas, corté el cordón umbilical con un cuchillo oxidado que había escondido días antes. Usé trapos que había guardado para limpiar su carita, su cuerpecito delicado. La envolví en una manta vieja que también tenía oculta. SHH, mi pequeña, susurré, besándole la frente. Mamá está aquí. Mamá te va a cuidar. Era una promesa imposible dadas las circunstancias, pero en ese momento la creí con todo el corazón. Ya estaba saliendo el sol cuando escuché pasos acercándose. Era mi madre, trayendo un balde de agua y algunos trapos. ¿Ya terminó?, preguntó con frialdad, mirando a la bebé en mis brazos. Sí, respondí, instintivamente apretando a mi hija contra el pecho. Es una niña. La observó durante un largo momento. Por un instante, creí ver algo en sus ojos. Ternura, quizá. ¿Compasión al ver esa carita inocente? Pero pronto su mirada se endureció de nuevo. Limpia todo esto. No quiero preguntas, y busca cómo hacer que esa criatura no haga ruido. Esa fue toda la ayuda que recibí. Ninguna palabra de consuelo. Ningún gesto de cariño hacia su nieta recién nacida. Solo órdenes prácticas, y el mismo desprecio que se había convertido en su única forma de relación conmigo. Con dificultad, limpié el cobertizo como pude. Mi cuerpo me dolía terriblemente, aún sangrando del parto. Pero no había tiempo para descansar. Tenía una vida que proteger ahora. Bañé a mi hija con el agua del balde. Le quité la sangre y la suciedad. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía los deditos completos, cejas finas, labios que parecían un capullo de rosa. ¿Cómo podía salir algo tan puro de tanto horror? La bauticé allí mismo, echándole un poco de esa agua en la frente. María. Elizabeth. Susurré. Elizabeth, porque eso trajo a mi vida, luz en la oscuridad. Y María, en honor a la Madre de Jesús, que también debió sufrir viendo a su hijo sufrir. En los días que siguieron, viví en un estado de alerta constante. Mantenía a María Elizabeth escondida en el cobertizo durante el día mientras yo trabajaba. Corría allí cada vez que podía escaparme, para amamantarla, limpiarla, abrazarla. Por la noche, cuando todos dormían, la traía conmigo a la cocina, aprovechando las horas de oscuridad para cuidarla como se merecía. Fue el periodo más difícil y más hermoso de mi vida hasta entonces. Difícil por el agotamiento, el miedo constante, el dolor de mi cuerpo aún recuperándose. Hermoso por esos momentos con mi hija. Su olor de bebé, incluso en esas condiciones. Su mirada que parecía reconocer la mía. Sus deditos aferrándose a los míos con fuerza sorprendente. Mantuvimos ese arreglo imposible casi 3 meses. 3 meses de mentiras, de excusas para explicar mis ausencias, de oraciones desesperadas para que María Elizabeth no llorara en el momento equivocado. 3 meses viviendo con un miedo que no disminuía, que me acompañaba en cada segundo, en cada respiro. Mi madre, claro, sabía. No sé si les contó a mis hermanos o si simplemente eligió ignorarlo, como tantas otras cosas. A veces, cuando nadie miraba, dejaba un pedazo extra de pan cerca de mi sitio, o un poco más de leche. Pequeños gestos que no compensaban su complicidad, pero que, en mi desesperación, agradecía en silencio. El padre Anthony también sospechaba que algo había cambiado. Ya no iba tanto a la iglesia, y cuando lo hacía, estaba visiblemente agotada, preocupada. Geraldine, me dijo una vez, pase lo que pase, recuerda que Dios lo ve todo, y que esta iglesia es un refugio para quien lo necesita. Esas palabras se me quedaron clavadas, como una semilla plantada, aún sin germinar. ¿Un refugio? ¿Sería posible? ¿Existía un lugar donde mi hija y yo pudiéramos estar a salvo? Mientras esos pensamientos crecían en mi mente, el abuso volvió. En cuanto mi cuerpo se recuperó lo suficiente del parto, mis hermanos reanudaron sus visitas nocturnas. Como si nada hubiera cambiado. Como si no acabara de dar a luz. Como si no fueran sus cuerpos los que habían creado a esa niña que yo escondía. Las mismas manos que podrían haber sido las de un padre para María Elizabeth eran las que me herían noche tras noche. La misma boca que podría haberle dicho palabras de amor a su hija. Escupía insultos y amenazas en mi oído. Era una monstruosidad que mi mente adolescente apenas podía comprender. Y con cada nuevo abuso, crecía en mí la certeza. Tenía que irme. No solo por mí.
Yo casi había aceptado mi destino. Pero por mi hija, ¿qué pasaría cuando creciera? ¿Se repetiría el ciclo de horror? No. No lo permitiría. Prefería morir. Empecé a planear una huida más concreta. Guardaba cada moneda que podía sin que me vieran. Escondía pequeñas porciones de comida que pudiera llevar. Reuní ropita de bebé hecha con retazos. Todo oculto. Pero el destino, que rara vez fue generoso conmigo, eligió ese momento para darme otro golpe cruel. Uno que cambiaría para siempre el rumbo de mi historia, y me empujaría al momento más desesperado de mi joven vida. Fue una tarde calurosa de octubre. Había dejado a María Elizabeth en el cobertizo, cuidadosamente escondida entre paja limpia que cambiaba cada día y unos trapos que le servían de manta. Estaba en el campo cosechando papas con mis hermanos menores, cuando escuché un grito. Venía desde la dirección de la casa. Se me detuvo el corazón. Supe lo que había pasado incluso antes de soltar la canasta de papas y echar a correr. Alguien había encontrado a mi hija. Mi secreto. Mi tesoro. Mi razón de vivir. Había sido descubierta. Cuando llegué sin aliento al patio, vi una escena que quedó grabada en mi memoria para siempre. Sebastián sostenía a mi pequeña Mary Elizabeth por el brazo, como si fuera un saco de papas. Ella lloraba desesperadamente, su carita roja de tanto esfuerzo. «Así que esto era lo que escondías, desgraciada», gritó, agitándola de una manera que me hizo temer por sus frágiles huesitos. «Pariste al bastardo y todavía tuviste la cara de ocultarlo. Por favor», supliqué, extendiendo los brazos hacia mi hija. «Por favor, dámela. Le estás haciendo daño. Por favor». Sebastián rió. Esa risa fría que conocía tan bien y que siempre anunciaba algo terrible. ¿De verdad creíste que podías esconder esto? ¿Qué ibas a criar a esta aberración frente a nuestras narices? Los otros hermanos empezaron a llegar, atraídos por los gritos. Mi madre apareció en la puerta de la casa, su rostro una máscara imposible de leer. «Mamá», la llamé, desesperada. «Por favor, ayúdame. Es tu nieta». Ella simplemente miró al suelo, a sus propias manos, a cualquier parte menos a mí, o a la bebé que lloraba. Su silencio fue la respuesta que ya esperaba, pero que igual me atravesó como un cuchillo. Sebastián pasó a la bebé a Anthony, que la sostuvo con el mismo desprecio, con la misma brutalidad. «Vamos a terminar con esto ahora mismo», dijo. «Deberíamos haberlo hecho cuando nació». «No», grité, corriendo para intentar arrebatarles a mi hija. Pero Francis y Joseph me sujetaron de los brazos con tanta fuerza que tuve moretones durante semanas. «Por favor. Hagan lo que quieran conmigo, pero no le hagan daño a ella. Es solo un bebé». Mis súplicas no sirvieron de nada. Vi cómo Anthony se alejaba con mi hija, desapareciendo en dirección al camino que llevaba al pueblo. Sebastián se acercó a mí, su rostro retorcido en una mueca de odio. «No volverás a ver a esa criatura», me dijo, con voz baja y amenazante. «Y si abres la boca para contárselo a alguien, a cualquiera, te mato». ¿Entendiste? Cuando me soltaron, caí al suelo, llorando con un dolor que me partía en dos. Mi hija. Mi pequeña Mary Elizabeth. ¿Llevada a dónde? ¿Para qué destino? Esa noche, acostada como siempre en el suelo de la cocina, pero ahora con un vacío inmenso en los brazos que durante 3 meses habían sostenido a mi hija, tomé una decisión. No importaba lo que me hicieran. No importaban las amenazas ni los riesgos. Tenía que averiguar a dónde se la habían llevado. Tenía que saber si seguía viva, si estaba bien. Y luego, de alguna manera, tenía que recuperarla, y escapar de ese infierno para siempre. Lo que no sabía era que mis hermanos tenían otros planes para mí. Planes que no incluían darme tiempo para buscar a mi hija. Planes que casi terminan con mi vida, pero que, por un giro del destino, me llevarían al único lugar donde finalmente encontraría redención. Es importante señalar que, en los años 50 y principios de los 60, el abuso infantil apenas empezaba a ser reconocido como un problema social serio. No fue sino hasta mediados de los 60 que todos los estados de Estados Unidos aprobaron leyes de denuncia obligatoria, impulsados por la creciente preocupación pública. Antes de 1974, cuando se aprobó la Ley Federal de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, no existían leyes federales integrales para proteger a los niños.
Durante esa época, la falta de coordinación entre trabajadores sociales, organizaciones benéficas y médicos significaba que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil quedaban sin detectar. Y cuando salían a la luz, la respuesta era, en general, deficiente. Los días que siguieron a la desaparición de Mary Elizabeth fueron los más oscuros de mi existencia. Me despertaba cada mañana con ese dolor que solo una madre separada de su hija conoce. Un vacío físico, como si me hubieran arrancado una parte del cuerpo. Mis pechos seguían produciendo leche, hinchados y doloridos, recordándome constantemente a la hija que ya no estaba para alimentarse. No me permitieron guardar luto. A la mañana siguiente ya estaba otra vez trabajando en el campo, cargando agua, lavando ropa. Nadie mencionó al bebé. Era como si Mary Elizabeth nunca hubiera existido. Como si esos 3 meses de amor secreto hubieran sido solo un sueño. Pero yo lo sabía. Mi cuerpo lo sabía. Mi corazón roto lo sabía. Durante las semanas que siguieron, traté de averiguar qué había pasado con mi hija. Preguntaba con cautela a las pocas personas que veía. A una vecina que venía a comprar huevos. Al hombre que pasaba vendiendo ollas. ¿Ha oído hablar de un bebé que haya aparecido por aquí? ¿Tal vez dejado en la iglesia? ¿Con alguna familia? Nadie sabía nada. O al menos, nadie quería decirme la verdad. Sebastián, siempre vigilante, notó mis intentos. Una noche me atrapó sola en el patio. ¿Sigues buscando a la bastarda?, dijo. Olvídala. Ya está lejos de aquí. Y si sigues haciendo preguntas, la vas a acompañar. Esa palabra. Ella, me dio un hilo de esperanza. Ella. Eso significaba que mi hija estaba viva. Al menos cuando se la llevaron, no le habían hecho lo peor. Ese pequeño consuelo fue lo único a lo que pude aferrarme. Para entonces, ya era 1966. Había cumplido 17 años. Ya no era la niña asustada que aceptaba todo en silencio. La maternidad, aunque breve, había plantado en mí una semilla de coraje que crecía cada día. Empecé a planear mi escape con más determinación. La vida en la casa seguía con su ritmo de horror. El abuso no cesaba. Al contrario, parecía más frecuente, como si quisieran castigarme por haber ocultado a la criatura. La agresión física también aumentó. Cualquier error, frijoles quemados, ropa mal lavada, era excusa para bofetadas, jalones de pelo, empujones. Mi madre, en ese tiempo, ya estaba muy enferma. Años de trabajo pesado y mala alimentación le habían pasado factura. Tosía sin parar, una tos seca que salía desde lo más profundo del pecho. Estaba delgada, débil, envejecida más allá de su edad. Aún así, no hubo gesto de arrepentimiento, ni intento alguno de proteger a la hija que sufría bajo su techo. Una mañana me desperté con vómitos intensos. Mi estómago se revolvía, rechazando incluso el agua que intentaba beber. Al principio creí que era comida en mal estado. Pero cuando ocurrió al día siguiente, y al siguiente, un terror helado se instaló en mi pecho. Estaba embarazada otra vez. La certeza cayó sobre mí como una sentencia de muerte. No podía con eso de nuevo. La humillación, el dolor, el parto inhumano, y luego, inevitablemente, perder también a ese hijo. No lo soportaría. Prefería morir. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Sola en mi rincón de la cocina, abracé mi vientre a un plano, donde otra vida inocente comenzaba a formarse, condenada desde antes de nacer a ese ciclo de horror. Perdóname, susurré a ese ser que apenas empezaba a existir. Perdóname por traerte a este mundo terrible. Al día siguiente reuní valor y fui a la iglesia. No para misa, no había ese día, sino para hablar con el padre Anthony. Hacía mucho tiempo que no podía ir, vigilada como estaba por mis hermanos. Aproveché que habían salido todos a trabajar, y que mi madre dormía, agotada por la fiebre que ya la consumía. Encontré al anciano sacerdote cuidando el pequeño huerto al costado de la iglesia. Al verme, sus ojos cansados se iluminaron. Geraldine, ha pasado tanto tiempo, hija. Estaba preocupado por ti. No pude más. Me rompí en llanto allí mismo, entre las flores que él cuidaba con tanto esmero. Entre sollozos, le conté todo. O casi todo. Hablé del abuso, del embarazo anterior, del bebé que había nacido y me habían arrebatado.
Hablé de la nueva vida creciendo dentro de mí, de mi desesperación, de mi miedo a vivirlo todo otra vez. No mencioné quiénes eran los abusadores. Incluso en ese estado, derrumbada, el miedo a las amenazas de mis hermanos era mayor que mi necesidad de contar toda la verdad. El padre Anthony escuchó todo en silencio, su rostro marcado por el dolor que reflejaba el mío. Cuando terminé, me tomó las manos entre las suyas. «Hija mía», dijo, con la voz quebrada. «Lo que te han hecho es un pecado terrible ante Dios y ante los hombres. Tienes que salir de esa casa de inmediato. Yo puedo ayudarte. Puedo encontrarte un lugar seguro». Era todo lo que necesitaba escuchar. Una mano tendida. Una promesa de ayuda. Pero entonces pensé en los ojos fríos de Sebastián. En sus amenazas. En la violencia de la que sabía que era capaz. ¿Y si se enteraba de que hablé? ¿Y si venía por mí? ¿Por el sacerdote? Necesito pensarlo, respondí, secándome las lágrimas. Tengo miedo de lo que puedan hacer si descubren que me escapé. Vuelve mañana, insistió él. Prométeme que volverás y haremos un plan, me dijo. Y se lo prometí con toda sinceridad. De verdad pensaba volver al día siguiente para aceptar la ayuda ofrecida y escapar, por fin, de ese infierno. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes para mí. Cuando regresé a la casa, encontré a mi madre despierta, tosiendo sangre en un trapo sucio. Se la veía peor que por la mañana. Su piel tenía un tono amarillento, los ojos hundidos. Y a pesar de todo, no pude evitar sentir lástima. Preparé un té con hierbas del patio, la única medicina que teníamos, y la ayudé a beberlo. Por un momento, mientras sostenía a esa mujer frágil que alguna vez fue fuerte, pensé en contarle sobre mi nuevo embarazo, sobre mis planes de huida. Tal vez, frente a la muerte que ya se asomaba sin disimulo, encontraría en ella algún resto de amor materno. Algún deseo de protegerme. Aunque fuera tarde. Mamá, empecé con cautela. Estoy esperando otro hijo. Me miró durante un largo rato. Su respiración dificultosa le hacía subir y bajar el pecho con esfuerzo. Por un segundo, creí ver un destello de tristeza, remordimiento, quizás, en sus ojos cansados. Pero cuando habló, su voz fue la misma de siempre, fría, distante. Esta vez no dejarán que nazca. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué dijiste? Que no van a pasar por la misma vergüenza otra vez. Que esta vez lo resolverán antes. Sus palabras confirmaban mi peor temor. No solo planeaban arrebatármelo al nacer. Querían impedir que siquiera llegara a nacer. ¿Cómo? No lo sabía. Pero conociendo la crueldad de mis hermanos, podía imaginarlo. Tengo que salir de aquí, dije, más para mí que para ella. Mi madre cerró los ojos, como si no tuviera fuerzas para continuar la conversación. Después de un largo silencio, murmuró sin abrirlos. Vete. Siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros. Me quedé helada. Fue lo más parecido al amor o a la aprobación que me había dado en años. Tal vez la cercanía de la muerte estaba ablandando su corazón endurecido. O quizás era solo el delirio de la fiebre. Sea como sea, esas palabras me dieron una fuerza extra para lo que venía. Esa noche, mientras preparaba la cena, observaba a mis hermanos alrededor de la mesa. Sebastián y Anthony hablaban en voz baja, lanzándome miradas que me pusieron en alerta. Los demás comían en silencio, agotados por el trabajo. Mi madre yacía acostada, ya sin poder levantarse para la comida. Serví a todos como siempre, dejando mi propio plato para el final con las sobras. Pero esta vez, no comí. Algo en la sonrisa de Sebastián, justo cuando coloqué el plato frente a mí, me encendió las alarmas. ¿No tienes hambre?, preguntó con una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Debes alimentarte en tu estado. Así que lo sabía. Sabía del embarazo. ¿Cómo? No estaba segura. Tal vez notó las náuseas matutinas. O tal vez mi madre, en su delirio febril, dejó escapar nuestra conversación. No tengo hambre, respondí, apartando el plato. Voy a ver cómo está mamá. Fui a la habitación donde ella descansaba, cerrando la puerta tras de mí. Me senté al borde del colchón improvisado. Su respiración era más débil aún. Ni siquiera abrió los ojos al notar mi presencia. Y entonces, desde la cocina,
Escuché una risa. Una risa contenida, de quien sabe que su trampa ha funcionado. Y lo entendí todo con claridad cristalina. El plato. Mi plato. Habían puesto algo allí. Veneno, probablemente. El mismo que usábamos para matar las ratas del granero. Querían matarme. Matarme, y al bebé que llevaba dentro. Una oleada de náusea me invadió. Pero esta vez no era por el embarazo. Era terror puro. Si hubiera comido, si no hubiera sospechado. Ya no había tiempo que perder. No podía esperar hasta el día siguiente para reunirme con el padre Anthony y elaborar un plan. Tenía que salir de esa casa esa misma noche. O no viviría para ver el amanecer. Esperé hasta que todos dormían, los ronquidos pesados de Sebastián, la respiración más ligera de los demás. Me levanté silenciosamente de mi rincón en la cocina. Ya lo tenía todo planeado en mi cabeza. Tomaría las pocas monedas que había escondido en el patio, un bulto con la muda extra de ropa que tenía, y saldría sin mirar atrás. Pero antes, fui una vez más al cuarto donde dormía mi madre. No podía irme sin despedirme. A pesar de todo, ella dormía. Su respiración era aún más dificultosa. Parecía una vela a punto de apagarse. Adiós, mamá, susurré, tocando levemente su frente ardiente. Que Dios tenga piedad de tu alma. No hubo respuesta. Solo un leve temblor de sus párpados. Fue suficiente. Salí de la habitación en silencio, tomé mis cosas ocultas y caminé hacia la puerta principal. Y entonces, escuché un sonido a mis espaldas. Una tabla del suelo crujió. Una respiración contenida. Me giré de golpe, y lo vi. Sebastián, de pie en la oscuridad. Sus ojos brillaban como los de un depredador. ¿A dónde vas, hermanita?, preguntó, con la voz pastosa por el whisky que había bebido. Mi corazón se desbocó. Apreté el bulto de ropa contra mi pecho como si pudiera protegerme. Voy al pozo por agua, mentí, con la voz temblorosa. ¿Con tus cosas? ¿En plena noche? Rió. Una risa que me congeló la sangre. No lo creo. Creo que intentas escapar. Y eso, no lo puedo permitir. Avanzó hacia mí. Sus manos extendidas como garras. No pensé. Solo reaccioné. Corrí hacia la puerta, la empujé con todas mis fuerzas. El aire helado de la noche me golpeó el rostro. Salí corriendo hacia el camino. Escuché a Sebastián detrás, maldiciendo, amenazando. Corrí como nunca en mi vida. Impulsada por el miedo puro. Por la certeza de que, si me alcanzaba, todo habría terminado. Mis pies descalzos golpeaban la tierra dura del camino, lastimándose con piedras, ramas. La oscuridad era casi total. Solo la luna menguante me daba algo de luz para guiar mis pasos. Detrás de mí, los pasos y gritos de Sebastián se iban apagando. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. Hasta que las piernas me temblaban. Finalmente, me detuve. Me apoyé en un árbol junto al camino. Y entonces supe. Ya no lo escuchaba. Lo había logrado. Había escapado. Pero, ¿a dónde ir ahora? El pueblo más cercano estaba a kilómetros. La iglesia del padre Anthony quedaba en dirección contraria. No me atrevía a volver. Sebastián seguramente ya habría despertado a los demás para buscarme. Decidí seguir caminando por la carretera, hacia el pueblo. Era mi única oportunidad. Caminé toda la noche. Solo me detenía unos minutos cuando las piernas ya no me sostenían. Cuando el sol empezó a salir, ya estaba en las afueras de Lexington. Un pueblo pequeño, pero para mí, que casi nunca había salido del campo, parecía enorme e intimidante. Las calles empedradas, las casas juntas, la gente comenzando su día. Todo me daba vértigo. Miedo. No conocía a nadie. No tenía a dónde ir. No tenía que comer. Las pocas monedas que traía apenas alcanzarían para un pan. Y empecé a sentir un dolor extraño en el vientre. No era náusea del embarazo. Era más profundo. Más preocupante. Cuando bajé la vista, vi manchas de sangre en mi falda. Sangre oscura. Diferente. Con horror, entendí lo que pasaba. Estaba perdiendo al bebé. Tal vez por el esfuerzo de la huida. Tal vez por algún rastro del veneno. O tal vez,
Porque esa pequeña vida, igual que la anterior, no estaba destinada a vivir en este mundo cruel. Me senté en la acera de una calle menos transitada, y lloré en silencio. Por el dolor físico, sí. Pero más por la pérdida de otro hijo que ni siquiera llegaría a conocer. Por la vida que había dejado atrás. Por terrible que fuera. Por el miedo al futuro incierto. Y fue allí, encogida en el suelo, sangrando la vida que se me escapaba, que vi una iglesia al otro lado de la calle. No era la capilla del pueblo. Era una iglesia más grande, más imponente. Un lugar que, instintivamente, me pareció seguro. Con esfuerzo, me levanté. Crucé tambaleando. Subí los escalones como pude. Empujé la puerta de madera. Dentro, todo era fresco y silencioso. Solo algunas velas y la luz que entraba por los vitrales iluminaban el espacio. Avancé por el pasillo central, entre los bancos vacíos. El altar parecía lejano, casi inalcanzable. Pero seguí. Un paso. Otro. Hasta que las piernas ya no aguantaron. Caí de rodillas. Mis manos se aferraron al barandal. El dolor era insoportable. Sentía la sangre caliente escurriendo por mis piernas, manchando el suelo de piedra. Ayúdenme, susurré. No sabía si hablaba con Dios, con los santos, o con quien fuera. Por favor, ayúdenme. Y entonces, todo se oscureció. La última imagen fue una figura que se acercaba rápido. Una mujer con hábito blanco y negro. Su rostro mostraba alarma y compasión. Una monja. Un ángel, pensé. Un ángel para llevarme al cielo. O tal vez, solo tal vez, para salvarme. Pero el aprendizaje más importante no estaba en los libros ni en las tareas prácticas. Estaba en el ejemplo diario de aquellas mujeres que habían dedicado su vida a servir a los demás. Mujeres que encontraban alegría en las cosas simples, que vivían con propósito y paz interior. Unos 6 meses después de mi llegada, recibí una noticia que no supe cómo procesar. La hermana Grace me llamó a la pequeña sala donde la Madre Superiora recibía visitas. Allí había un hombre a quien reconocí vagamente, el lechero que a veces pasaba por la granja de mis padres. Tu madre ha muerto, niña, dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. Hace ya 2 semanas. Neumonía, dijeron. Me quedé allí, sin saber qué sentir. Mi madre, la que había permitido mi sufrimiento durante tantos años, la que eligió mirar hacia otro lado mientras sus hijos destruían a su hija menor, estaba muerta. ¿Debería llorar? ¿Sentir alivio? ¿Ira? ¿Perdón? Tus hermanos te están buscando, continuó el hombre, sin percibir mi tormento interior. Dicen que huiste con su dinero, que quieren que regreses a casa. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Entonces, no habían desistido. Me estaban buscando. Probablemente para terminar lo que habían empezado. No volverá, dijo la hermana Grace con firmeza, colocando un brazo protector sobre mis hombros. Le agradecemos la información, pero Geraldine está a salvo aquí con nosotras. El hombre se encogió de hombros, como si ya no fuera su asunto. Tras su partida, me derrumbé llorando en los brazos de la hermana Grace. No por la muerte de mi madre, me di cuenta, sino por el miedo que aún me dominaba. Por ese fantasma de mis hermanos que parecía perseguirme incluso dentro de ese santuario. No pueden entrar aquí, me aseguró. No dejaremos que te lleven. Esa noche, acostada en la pequeña celda que ahora llamaba mía, pensé mucho en mi madre. En cómo me había fallado. En cómo permitió que todo eso ocurriera bajo su techo. Pero también la pensé como una víctima. De la pobreza. De un sistema que nunca valoró a las mujeres. De unos hijos que tuvo que criar sola después de quedar viuda. Recé por su alma por primera vez en mi vida, sintiendo que, por fin, mis oraciones llegaban a algún lugar. Y de algún modo, en ese proceso, encontré dentro de mí un perdón que no sabía que podía sentir. No un perdón que borrara lo vivido, sino uno que me permitía seguir adelante sin cargar con el peso del odio. En los meses que siguieron, continué mi vida en el convento, cada vez más integrada en esa comunidad de mujeres. El miedo a mis hermanos nunca desapareció del todo, pero fue disminuyendo con el tiempo. Cada día aprendía algo nuevo. No solo sobre labores prácticas, sino sobre mí misma. Sobre la fuerza interior que había sobrevivido a todo.
Al final de ese año, 1967, algo ocurrió que volvió a cambiar el rumbo de mi vida. Un día, mientras ayudaba a ordenar la pequeña biblioteca del convento, encontré un libro con fotografías de bebés abandonados que habían sido adoptados gracias a la mediación de la Iglesia. Pasé horas viendo esas imágenes, imaginando si mi Mary Elizabeth estaría allí, si habría encontrado una familia amorosa, si estaría bien. La hermana Grace me encontró así, absorbida en esas páginas, con lágrimas silenciosas corriendo por mi rostro. Se sentó a mi lado y esperó a que hablara. Mi hija, empecé, con la voz temblorosa. Nunca voy a saber qué fue de ella, ¿verdad? Nunca la encontraré. La monja tomó mis manos entre las suyas. El futuro le pertenece a Dios, Geraldine. No sabemos qué nos tiene preparado. Pero puedo decirte que muchos niños como tu hija son llevados a orfanatos o entregados a familias que no pueden tener hijos. Hay esperanza de que esté bien. Esa conversación plantó una semilla en mí. En los días que siguieron, no podía dejar de pensar en mi hija perdida. En otros niños como ella, separados de sus madres por la tragedia. Y también en niños como yo fui, abusados, olvidados, atrapados en situaciones sin salida. Una tarde, reuní el valor y fui a hablar con la Madre Superiora. Le conté mis pensamientos, mi creciente deseo de hacer algo por esos niños, de transformar mi dolor en algo útil. Quiero ayudar a los niños que sufrieron como yo, dije, sorprendida de mi propia determinación. Quiero que sepan que no están solos. Que hay esperanza. Que pueden sobrevivir y encontrar paz. Como yo la encontré aquí. La Madre Superiora me miró durante un largo rato, como si viera más allá de la joven herida que había llegado al convento casi muriéndose. Finalmente, sonrió. Una sonrisa rara, que iluminó su rostro austero. Quizás por eso Dios te trajo hasta aquí, Geraldine. Para que te sanaras, y luego ayudaras a sanar a otros. En los meses siguientes, con la bendición de la Madre Superiora, comencé a trabajar unas horas por semana en el orfanato que dirigían las monjas en Lexington. Era un trabajo que me rompía el corazón, y me lo curaba al mismo tiempo. Cada niño abandonado me recordaba a mi hija perdida. Cada marca de abuso en sus pequeños cuerpos me transportaba a mi propio sufrimiento. Pero cada sonrisa que lograba arrancar, cada pequeña mejora que presenciaba, era como un bálsamo para mis heridas. Acababa de cumplir 18 años cuando la hermana Grace me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Estábamos sentadas en el jardín del convento, tras un largo día en el orfanato, viendo cómo el atardecer pintaba de fuego el cielo de Kentucky. ¿Alguna vez has pensado en ser una de nosotras, Geraldine? Me preguntó con su voz siempre suave. ¿En tomar los votos, dedicar tu vida a Dios y a servir a los demás? La pregunta me tomó por sorpresa. Aunque, pensándolo bien, tal vez la había estado esperando desde hacía tiempo. Vivía en el convento desde hacía casi un año. Participaba en todas las oraciones, seguía la misma rutina. Pero convertirme oficialmente en una de ellas, hacer votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. No sé si soy digna, respondí con honestidad. Después de todo lo que me pasó, todo lo que hicieron con mi cuerpo. La hermana Grace me interrumpió, tomando mis manos. Lo que te hicieron no disminuye tu valor a los ojos de Dios. No tienes la culpa de los pecados cometidos contra ti. Y quizás, es precisamente por ese sufrimiento que tienes tanto que ofrecer a los demás. Le pedí tiempo para pensarlo, para orar sobre esa decisión tan importante. Durante semanas, reflexioné profundamente sobre lo que quería para mi vida. El convento se había convertido en mi hogar. Las monjas, en mi familia. El trabajo con niños abandonados y maltratados daba sentido a mis días. Transformaba mi propio dolor en algo con propósito. Pero también había una parte de mí que aún soñaba con encontrar a mi hija. Que se preguntaba si podría tener una familia normal. Una vida fuera de esos muros. Una vida que, a los 18 años, en teoría, todavía estaba por delante. Al final, fue una visita inesperada la que selló mi decisión. Era una tarde de domingo cuando una de las novicias vino a buscarme, diciendo que un hombre preguntaba por mí en la entrada. Mi corazón se aceleró. El miedo familiar me invadió. ¿Uno de mis hermanos? ¿Me habían encontrado al fin? La hermana Grace me acompañó al locutorio, donde recibíamos a los pocos visitantes.
A través de la reja que separaba el convento del mundo exterior, vi un rostro que no reconocí de inmediato. Un hombre de mediana edad, con barba entrecana y ojos cansados. —¿Geraldine? —preguntó. Y algo en su voz despertó un recuerdo lejano. —Soy yo —respondí con cautela—. Soy Jim. El primo de tu padre. Vengo desde lejos para encontrarte. Me tensé. Desconfiada. ¿Qué querría un pariente lejano al que apenas recordaba, después de tanto tiempo? Tus hermanos te están buscando, continuó, confirmando mis temores. Sebastián, sobre todo. No está bien de la cabeza. Dice cosas extrañas. Que debes pagar por lo que hiciste. Que sabes demasiado. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo, aún querían silenciarme. El miedo que creí haber superado, volvió con toda su fuerza. ¿Por qué me cuentas esto? Logré preguntar. El hombre bajó la mirada, como avergonzado. Porque escuché rumores de que estabas aquí, y porque sé lo que pasaba en esa casa. No todo, pero lo suficiente. Siempre lo sospeché, y nunca hice nada. Cargo esa culpa conmigo. La hermana Grace me apretó la mano. Me dio fuerza para seguir escuchando. Vine a advertirte, continuó él. Sebastián viene seguido a Lexington. Pregunta por ti en las tabernas, en las tiendas. Es cuestión de tiempo que descubra lo del convento. Y ha jurado que te matará si te encuentra. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. La amenaza quedó flotando en el aire, como una nube oscura. Tras unos segundos, encontré mi voz. Gracias por advertirme, dije, sorprendida por la firmeza de mi tono. Pero no le tengo miedo. Ya no. Aquí encontré mi lugar, mi familia, mi misión. Si viene, no me encontrará sola ni indefensa como antes. El hombre asintió lentamente, como impresionado por mi determinación. Tras su marcha, la hermana Grace me abrazó. Sus ojos brillaban, con lo que parecían ser lágrimas de orgullo. Eres más fuerte de lo que crees, Geraldine, me dijo. Siempre lo fuiste. Esa noche, tomé mi decisión. Si Sebastián realmente me encontraba, el convento sería el lugar más seguro para mí. Pero más que eso, quería pertenecer oficialmente a esa comunidad que me había salvado la vida. Quería dedicar mi vida a hacer por otros lo que ellas habían hecho por mí. A la mañana siguiente, busqué a la Madre Superiora, y le pedí oficialmente comenzar mi noviciado. El camino para convertirme en monja sería largo. Pero, por primera vez en mi vida, no me daba miedo el camino. 2 años como postulante, luego el noviciado, y finalmente, los votos. Pero yo estaba decidida a recorrer ese camino para transformar por completo a la niña rota y maltratada que había huido descalza una noche de octubre, en una mujer fuerte, entregada a servir y proteger a los más vulnerables. Nunca supe si Sebastián llegó a encontrarme. Tal vez se rindió. Tal vez la protección del convento lo impidió. Lo que sí sé es que, poco a poco, el miedo a él y a mis otros hermanos fue desapareciendo, reemplazado por la certeza de que por fin había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. En 1969, con 19 años, hice mis primeros votos y me convertí oficialmente en novicia. Recibí un nuevo nombre, Hermana María Isabel, en honor a la hija que nunca pude criar, pero cuyo fugaz paso por mi vida me había puesto en el camino de la redención. Era mi forma de mantenerla viva, de honrar lo que compartimos en esos breves meses. Los años siguientes fueron de crecimiento, aprendizaje y servicio. Seguí trabajando en el orfanato, ahora con más responsabilidades. Estudié, completé mi educación formal, me especialicé en psicología infantil a través de cursos por correspondencia. Quería entender mejor a los niños traumatizados que cuidábamos. Quería darles lo que yo nunca recibí: comprensión, apoyo, herramientas para sanar. A los 23, en 1973, hice mis votos perpetuos. La joven asustada que entró al convento sangrando y medio muerta, ahora era una mujer serena, con propósito, entregada a marcar la diferencia en la vida de los niños más necesitados. Y así fue, mis queridos, como sobreviví a aquel infierno. No solo sobreviví. Encontré un propósito. Una misión. El dolor no desapareció del todo. Algunas noches aún me despierto con pesadillas.
Algunos recuerdos todavía me estremecen. Pero aprendí a vivir con ellos. A usarlos como combustible para mi trabajo. Para entregarme, una y otra vez, a esos niños que, como yo lo fui alguna vez, necesitan desesperadamente que alguien crea en ellos, los proteja, les muestre que sí, hay esperanza más allá del sufrimiento. ¿Y mi María Isabel, mi hija perdida? Nunca la encontré. Pero cada día, en cada niño al que ayudo, en cada sonrisa que consigo despertar en un rostro marcado por el trauma, veo un pedacito de ella. Y eso me basta. Eso, me completa. Los años que siguieron a mi consagración como monja fueron de profunda transformación. Los años 70 trajeron cambios para América y para el mundo. Y yo, dentro de los muros del convento de Santa María, también me transformaba. Ya no era aquella niña aterrada que huyó en la oscuridad. Era la hermana María Isabel, una mujer con propósito, con misión. En 1975, a los 25 años, asumí la coordinación del orfanato. La Madre Superiora vio en mí algo más que dedicación. Vio un don especial para conectar con esos niños que otros consideraban problemáticos. Yo los entendía como nadie. Conocía el lenguaje silencioso del trauma, los comportamientos que eran gritos de auxilio, la desconfianza como escudo ante más dolor. Los niños sienten que tú has estado donde ellos están, me dijo la hermana Grace, ahora mi consejera y amiga más cercana. Reconocen en ti a alguien que realmente los comprende. Bajo mi coordinación, implementamos grandes cambios. Abandonamos prácticas disciplinarias rígidas que muchas veces solo reabrían heridas. Introdujimos más juegos, expresión artística, decisiones autónomas. Comenzamos a trabajar con profesionales de salud mental, algo revolucionario en esa época, donde poco se hablaba de los efectos psicológicos del trauma infantil. Y los resultados se veían. Niños que llegaban retraídos, agresivos o completamente mudos, empezaban a florecer. No de inmediato, ni sin recaídas. La sanación nunca es lineal, como bien aprendí en mi propio camino. Pero había progreso. Había esperanza. Hacia 1977, nuestro trabajo comenzó a ser reconocido fuera de Lexington. Nos visitaban educadores, representantes de otros orfanatos, incluso autoridades del gobierno interesadas en nuestro enfoque. Fue una época de expansión. Más niños, más personal, más recursos. Y con el crecimiento, nuevos desafíos. La burocracia, la política, las exigencias de quienes financiaban el proyecto no siempre coincidían con lo que sabíamos que era lo mejor para los niños. En esos momentos, me refugiaba en la capilla del convento. En el silencio, reconectaba con la razón que me trajo a esa vida. Oraba no solo por los niños bajo mi cuidado, sino también por la niña que yo fui. Por la joven madre que perdió a 2 hijos. Incluso por los hermanos que tanto daño me hicieron. Sí, incluso por ellos recé. No por sentirme moralmente superior. Sino porque aprendí que cargar odio es como beber veneno esperando que el otro muera. Fue en una de esas tardes de oración, en 1979, cuando recibí una visita inesperada. Una novicia joven vino a buscarme. Alguien preguntaba por mí. Aún después de tantos años, mi corazón se aceleraba ante esas palabras. El miedo a que mis hermanos me encontraran nunca desapareció del todo. Pero quien me esperaba era una mujer de mi edad, bien vestida, con una expresión ansiosa en su rostro. Se presentó como Teresa, trabajadora social de un orfanato en Louisville. Hemos venido desde lejos para aprender sobre su trabajo, hermana María Isabel, dijo, acompañada por 2 colegas. Lo que están haciendo aquí es revolucionario. Me sorprendió. Nuestro trabajo era importante, sí, pero ¿revolucionario? Solo hacíamos lo que considerábamos correcto. Tratar a los niños con la dignidad y respeto que merecen. La conversación fue larga y provechosa. Teresa me explicó que muchos orfanatos en América querían mejorar sus prácticas, abandonar métodos punitivos. Querían aprender de nosotros. Querían que yo compartiera nuestro enfoque. Tiene usted un don especial, dijo al final. Puede ver más allá de la conducta problemática. Ver al niño herido detrás. No es un don, respondí, con lágrimas formándose en mis ojos. Es experiencia. Algo en mi voz debió revelar más de lo que quería, porque Teresa me miró con una comprensión que iba más allá de las palabras. A veces,
dijo en voz baja, la sanación más profunda viene de las heridas más hondas. Ese encuentro fue el primero de muchos. En los años siguientes comencé a viajar a otros orfanatos, a conferencias sobre infancia y protección, a formar equipos que trabajaban con niños vulnerables. Siempre con el permiso de la Madre Superiora, siempre cumpliendo mis votos, pero llevando mi trabajo más allá de los muros del orfanato. América en los años 80 estaba en transformación. Y sorprendentemente, yo me encontraba en posición de influir en algunos de esos cambios, compartiendo el conocimiento que había nacido de mi propio dolor. En 1987, ocurrió algo que sacudió la paz que tanto me costó alcanzar. Al regresar de un viaje a Chicago, vi un rostro conocido en la estación de autobuses de Louisville. Envejecido, marcado por el alcohol, pero inconfundible, Sebastián. Mi hermano mayor. El primero en hacerme daño. Estaba ahí, a pocos metros. No me vio. Yo llevaba hábito, algo que jamás habría imaginado para mí. Me quedé paralizada. Parecía más pequeño, más frágil. Mal vestido, sucio, tambaleándose. Claramente, la vida no había sido amable con él. Por un momento pensé en acercarme. En decirle quién era. En mostrarle en quién me había convertido a pesar de él, no por él. Pero entonces giró, y vi sus ojos. Los mismos ojos que me aterrorizaron durante tantos años. Y en ellos no vi arrepentimiento. Solo la misma oscuridad de siempre. Lo dejé ir. No por miedo. Ya no le tenía miedo. Lo dejé ir porque enfrentarlo no cambiaría nada. No me devolvería a la infancia. No me devolvería a mis hijos. No sanaría mis cicatrices. Y ya había aprendido que hay personas que nunca reconocen el daño que causan. Ese breve encuentro removió memorias que creí superadas. Las pesadillas regresaron. Me despertaba gritando, empapada en sudor. La hermana Grace, ya muy anciana pero aún lúcida, notó mi angustia. ¿Qué ha pasado, querida? Me preguntó una noche, encontrándome rezando en la capilla a las 3 de la mañana. Le conté sobre el encuentro. Y, para sorpresa de ambas, confesé algo que nunca había dicho en voz alta. Una parte de mí, todavía la busca. A mi hija. En cada niña que llega al orfanato. En cada mujer joven que veo por la calle con la edad que ella tendría. La hermana Grace me tomó las manos. Sus ojos llenos de compasión. Es natural, Geraldine. Es parte de ti. Siempre lo será. Pero recuerda, has sido madre de cientos de niños en estos años. No solo una madre que alimenta o viste, sino una madre que entiende, que cura, que transforma vidas. Sus palabras me consolaron. Y también plantaron una idea. Tal vez, solo tal vez, aún podría intentar descubrir qué fue de mi hija. América, a finales de los 80 y comienzos de los 90, también estaba cambiando profundamente. La Ley de Bienestar Infantil de 1980 había traído una nueva era de derechos y protección. Mi trabajo se expandió. Comencé a formar equipos sobre esta nueva legislación, asesorar organizaciones que se adaptaban a los nuevos requisitos. Con esa visibilidad vinieron recursos y contactos. En 1992, durante un seminario en Washington, D.C., conocí a una jueza del Tribunal de Menores interesada en mi historia. No tanto en mi infancia, que aún mantenía privada, sino en cómo había transformado el orfanato de Lexington en un modelo de atención centrada en el trauma. Tras varias conversaciones, reuní el valor y le conté sobre María Isabel, sobre cómo mis hermanos la habían arrebatado de mis brazos cuando tenía apenas 3 meses. Le pregunté si había alguna posibilidad, tras tanto tiempo, de saber qué fue de ella. La jueza fue amable pero honesta. Después de casi 30 años, hermana, sin documentos, sin registros oficiales, será prácticamente imposible. En esa época eran comunes las adopciones informales. Niños entregados sin papeles. Asentí, sin sorpresas. Pero ella añadió. Sin embargo, podemos intentarlo. Si tiene fechas aproximadas, nombres, lugares, puedo pedir una búsqueda en archivos antiguos. Y así, a los 42 años, comencé una búsqueda que parecía imposible. Di lo poco que sabía, la fecha estimada de nacimiento, el hecho de que mis hermanos probablemente la habían llevado a Lexington o algún pueblo cercano, los nombres completos. Sabía que era muy poco.
y que las probabilidades eran mínimas. Pasaron los meses. La vida siguió. El trabajo, las conferencias, las oraciones. Había casi olvidado la búsqueda, cuando recibí una carta de la jueza. La abrí con manos temblorosas. Mi corazón se desbocaba. Pero su contenido, aunque compasivo, confirmaba lo que ya presentía: no había registros. Ningún niño con esa fecha había sido adoptado o institucionalizado oficialmente. Si María Isabel había sobrevivido, y rezaba cada noche porque así fuera, su paradero seguía siendo un misterio. La carta cerraba con una frase que nunca olvidaré. El trabajo que usted hace ha cambiado la vida de tantos niños. Tal vez ese era el verdadero propósito que surgió de su dolor: no encontrar a una hija, sino salvar a cientos. Lloré al leer esas palabras. Pero no eran lágrimas solo de tristeza. También había gratitud. Por haber sobrevivido. Por haber encontrado un propósito. Por cada niño al que había podido ayudar. Y aceptación. La aceptación de que no todas las preguntas reciben respuesta en esta vida. Que no todos los ciclos se cierran como quisiéramos. Los años 90 siguieron trayendo cambios. Nuestro orfanato se convirtió en un centro de acogida más amplio. No solo albergábamos niños abandonados, sino que también ayudábamos a familias en crisis, evitábamos abandonos, preparábamos adopciones. En 1997, con 47 años, recibí una invitación que jamás habría imaginado: formar parte de una comisión nacional sobre derechos de la infancia y adolescencia. Yo, una niña abusada en una granja pobre de Kentucky, ahora ayudaba a escribir leyes para proteger a otros niños. Fue entonces cuando comencé a sentir la necesidad de compartir mi historia con más personas. No toda. Algunas partes seguían siendo demasiado privadas, demasiado dolorosas. Pero sí el camino de superación, transformación y propósito. Empecé a dar charlas no solo sobre técnicas de atención, sino sobre resiliencia, sanación, cómo construir algo valioso a partir del dolor. Debería escribir un libro, me dijo una joven novicia, tras una de esas conferencias. Su historia podría ayudar a tanta gente. La idea me aterraba. Pero cuanto más la pensaba, más sentido tenía. Comencé a escribir en 1999, con 49 años. No fue fácil. Muchas noches tenía que detenerme, abrumada por los recuerdos. Otras veces, las palabras fluían como un río contenido demasiado tiempo. La hermana Grace, ya muy anciana, fue mi primera lectora. Mi mayor animadora. El libro se tituló Del oscuro al alba, un viaje de sanación y redención. Se publicó en 2001. No fue un bestseller, pero encontró su público. Profesionales que trabajaban con niños, sobrevivientes de abuso, personas de fe que buscaban una historia de transformación espiritual. Las décadas siguientes trajeron alegrías y desafíos. El centro siguió creciendo. Yo envejecía, pero mantenía la energía y el compromiso. En 2005, la hermana Grace nos dejó, a los 92 años. Fue un golpe muy duro. Ella había sido mi madre espiritual. La que me guió del abismo a la luz. En 2010, a los 60, enfrenté mi propio desafío de salud. Cáncer de mama. Cirugía. Quimioterapia. Debilidad. Miedo. Tuve que aprender a ser cuidada, después de tantos años cuidando a los demás. Pero también fue un tiempo de profunda gratitud. Por la vida vivida. Por los miles de niños que había abrazado. Por el amor recibido. Superé el cáncer. Volví al trabajo, aunque con menor intensidad. Asumí un rol más de guía, de consejera. Seguí escribiendo, dando conferencias, compartiendo lo aprendido. En 2015, recibí un reconocimiento que jamás soñé. La Medalla al Mérito Social, otorgada por el gobierno federal por mi contribución a la protección infantil. La ceremonia en Washington, D.C. fue emotiva. Me rodeaban antiguos niños del orfanato, ahora adultos, algunos con sus propios hijos. Al recibir esa medalla, pensé en todo el camino recorrido. La niña abusada. La madre que parió en un establo. La monja que convirtió su herida en misión. Tantas versiones de mí. Tantas transformaciones. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por los dolores que no se pueden deshacer. Por las preguntas que nunca tendrán respuesta.
Pero gratitud por la vida que construí. Por el bien que pude hacer. Por los niños que pude salvar. Sigo pensando en María Isabel cada día. Tendría 58 años. ¿Está viva? ¿Tuvo una buena vida? ¿Tiene hijos? ¿Nietos, tal vez? Nunca lo sabré. Pero aprendí a vivir con esa incertidumbre. A convertirla en fuerza. A seguir adelante mientras mis fuerzas me lo permitan. Y por eso, queridos amigos, estoy aquí hoy compartiendo mi historia con ustedes. Para que sepan que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Que no importa cuán profundas sean las heridas, la sanación es posible. Que no importa cuánto hayamos perdido, aún podemos encontrar propósito. Aún podemos hacer una diferencia en la vida de otros. Si mi historia tocó tu corazón, por favor deja tu like y suscríbete a este canal. Cada suscripción, cada me gusta, me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, alcanzando a personas que tal vez necesiten escuchar que sí, se puede sobrevivir a las peores tormentas que la vida nos lanza. Y si quieres unirte a esta conversación, déjame un comentario diciéndome desde qué parte del mundo me estás viendo. Me encanta saber desde dónde se conecta esta comunidad de cuentos de abuelos. Porque la vida, mis queridos, es un camino con muchos senderos. Y no siempre podemos elegir lo que nos pasa. Pero siempre podemos elegir cómo responder. Cómo transformar lo vivido. Cómo usar nuestro dolor para crecer y ayudar a otros. Esa es la verdadera libertad. La verdadera sanación. No la ausencia de cicatrices, sino su transformación en puentes para llegar a otros corazones heridos. Un abrazo lleno de amor, de esta abuela que aprendió, de la forma más dura, que nuestra mayor fortaleza suele revelarse justo en el momento en que creemos no tener ninguna.